vamos a verlo Sí. con cierta tranquilidad. ¿Mm? Sí, el discurso del amo es una cierta organización de las relaciones sociales. Perdóname, no te ¿Sí? escuché. El discurso del amo Es una cierta organización de las relaciones sociales a partir este, del sistema ordenado, digamos, de la palabra y, no voy a decir, digamos, sobre la base de los repartos sexuales. de los repartos. Sexuales, Mm. o sea, los repartos sexuales es, digamos, este, no es, perdón, quién coge con quién. Los repartos sexuales es cómo se ordenan las relaciones familiares, o sea, la patrio-matrilinearidad, por ejemplo, o sea, quién es hijo de quién y por lo tanto, quién responde a quién. Eh, Entendamos esto en principio, digo, ¿no? Estamos, digamos, cuando vamos a la cuestión del discurso del capitalista o la cuestión de los cuatro discursos, partimos, digamos, de que Lacan repartió este orden, ¿m? Ah, pero, digamos, ¿de dónde lo toma? Esto parte básicamente eh, de lo que él tomó de su amigo Levi-Strauss. Tendríamos que volver, y digo, es una recomendación, no es la nostalgia de mira lo que quedó atrás, ¿no? Tenemos que volver a leer las relaciones elementales del parentesco, ¿no? Es realmente un texto notable, además de un par de artículos de la antropología estructural. Quiero decir, no para hacernos estructuralistas o para decir, mira, las cosas se organizan tan claramente como esperaba Levi-Strauss que se organizaran, ¿no? Como Lacan dijo, puta madre, las cosas se organizan. Y esto es una especie de mapa ¿no? de plano en el cual, digamos, podemos establecer, ¿no? Los hitos fundamentales del discurso. Básicamente es eso. Vos Pero, decís, por ejemplo, acá lo tengo, ¿no? Estructuras elementales. Lo que nosotros vimos en la UBA es naturaleza y cultura, que es, sí, bueno, eso es la parte, pero después sigue avanzando y explica mucho sí, sobre las organizaciones de los lazos de linajes, los lazos sí. familiares. Bueno, yo hasta ahí no avancé, pero Claro, no, vos no, en decís que general más... no te dejan avanzar mucho más, es cierto, sí. ¿En dónde? Que no te dejan avanzar mucho más, ¿no? Te dicen, lee de tal página a tal página, eso es lo que hace la universidad, no jodamos. Digamos, después de tal página, ¿a quién le importa? ¿Ah? Y obvio, si no tenés que estudiarlo para el examen, Claro. pero no, no, el libro, digamos, del texto de Levi-Strauss, casi cualquier cosa, digamos, de Levi-Strauss, vale la pena leerlo, aunque sea para descubrir que además es una maravilla, digamos, es bellísimo. Por ejemplo, el problema del intercambio, Sí, el que es problema del intercambio. Volvemos, hablando de intercambio, ¿no? Y del problema del intercambio. Lo que plantea Levi-Strauss, que a veces se cita, ¿no? Son, digamos, los tres ejes del intercambio en las sociedades
Y en realidad, digamos, cuando uno empieza a introducirse en eso, ¿no? En cuál es la cuestión del intercambio, en lo cual, digamos, tomemos también lo que plantea Mauss sobre la cuestión del DOM, por ejemplo, hay, digamos, un montón de intereses que tienen que ver con lo que fue el boom de la etnología a principios del siglo XX. Lo que plantea Levi-Strauss, que es también una cuestión esencial, central del estructuralismo, es que las sociedades, es, es curioso, ¿eh? Que las sociedades, que toda sociedad, digamos, tiene ciertos invariantes, este es el punto estructural, tiene ciertos invariantes que tienen que ver con lo que se intercambia entre los individuos, entre los elementos de la sociedad. Quiero decir, ¿qué es lo que dice Levi-Strauss? Digamos, ¿cuál es la base de la etnología y cuál es la base de la antropología contemporánea? Que, digamos, la sociedad se centra, digamos, en relación a los intercambios, ¿no? Que tienen que ver con intereses estables, que tienen que ver con uh, elementos necesarios y lógicamente necesarios, ¿no? Para definir uh, el, digamos, el bien general. Quiero decir, hay tres cosas que Levi-Strauss plantea que son objeto de intercambio que definen, ¿no? Que con esto basta además para definir una sociedad. Que son los bienes, los mensajes y, pero acá me van a cancelar, las mujeres. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los bienes son lo que definen, digamos, el intercambio en términos de lo que se llama la economía general. O sea, en términos de las necesidades materiales. Eso da lugar después a la economía monetaria, por ejemplo. Los bienes arranca por el trueque, o sea, yo necesito esto y vos tenés eso que yo necesito. Ahora, yo tengo otra cosa que vos necesitas, entonces empezamos a establecer una cierta equivalencia entre lo que intercambiamos. La segunda cuestión que pone en juego Levi-Strauss es los mensajes. O sea, que es la economía de medios. O sea, no alcanza con decir yo necesito esto, vos tenés lo que yo necesito, y etcétera, etcétera. Sino que además tenemos que intercambiar digamos, intercambiar mensajes, intercambiar, digamos, ciertos elementos que nos permitan, ¿no? Además, establecer relaciones que sean más estables, que vayan más allá de simplemente las necesidades. Eso es lo que se llama la comunicación. Pero además, y más Perdóname, fundamentalmente, ¿puedo decir algo? sí, dale. Parece tan elemental, parece tan obvio, que a Sí, veces uno parece que detenerse en lo obvio parece como una cosa media sí, tonta, sí, pero
la idea nomás de intercambio, que después de Sí, eso uno puede pensar, a partir del sí, intercambio se pueden pensar las categorías y empezar sí, a pensar categorías. Pero el intercambio es como lo básico de lo humano. sí, totalmente. No, no, está bien. Y tenés toda la razón, efectivamente. No, pero pará, Digamos, déjame terminar la idea. Porque sí, yo creo que en esta época, este neoliberalismo salvaje, suicida, mm, va alterando cuestiones básicas. Por ejemplo, viene un bueno, paciente y me cuenta de que cuando viene el nietito, entra con su hija, o sea, con la madre del nene, y dice, el abuelo le dice, hola, hola. Y dice, no, él no quiere saludar hoy. ah, Eh, Digo, intercambio de mensajes. Hola, hola. sí, A uno se sí, le sí, canta las sí, pelotas que no hay intercambio. totalmente. Digamos, la Pero cuestión digo, del intercambio de mensajes, perdóname, la última idea. sí, Esto es que yo creo que en el fondo, quizás no es a propósito, pero hay una relación con viva la libertad, carajo. No sé si me expliqué. sí, 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 seguro, seguro, pero con cualquier manifestación, digamos, social, sea de protesta o no, o sea, digamos, sí, por supuesto. Lo que está Porque planteando el se escritor, rompe la obligatoriedad del vínculo, como el pacto, el contrato del vínculo. Es decir, uno habla, el otro escucha y contesta. pero Bueno, no es una cuestión de obligatoriedad, Claudio, es una cuestión de necesidad. ah, La necesidad no está generada por la coerción, por la imposición, mm, digamos, de un árbitro. Por eso el problema de Saussure es haber planteado la arbitrariedad del signo en cuanto a que eso exige que alguien decida, ¿no? Que las cosas sean de una determinada manera. ¿No? Lo que plantea Levi-Strauss, y que en realidad, digamos, no fue el primero ni siquiera en plantearlo, digamos, fue el que lo planteó de manera, digamos, más concreta, que lo planteó en términos de necesidad. Lo que plantea Levi-Strauss no es que hay que hacer eso porque es obligatorio. Digo, si es por eso, de un lado más blando o más duro, por ejemplo, es el contrato social de Rousseau. No es, digamos, Levi-Strauss está lejos de plantear algo como el contrato social, ¿no? O sea, porque a uno le resulta, digamos, más amable la idea de que los sujetos, digamos, son libres y establecen un pacto igualitario, ¿no? Digo, originalmente, sí, mira, a lo mejor en algún momento de la historia uno podría decir, ay, había solamente dos tipos y esos dos tipos estaban en igualdad de condiciones y decidieron juntarse y hacer un negocio juntos. Pero resulta que esos tipos eran Caín y Abel, ¿se entiende? ¿No? Digamos, no había ningún tipo de equilibrio social original como supone Rousseau con el contrato social. Por lo menos no, nada que sea registrable. Tampoco es Hobbes, ¿eh? Digamos, por lo menos tampoco es muy razonable pensar que todos estaban esperando a ver la debilidad del otro para pegarle una patada en los huevos y entonces ser el jefe de lo que fuera. ¿Mm? Es decir, de lo cual participa esta historia de su amigo Hegel de la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Mm? Quiero decir,
Nada de eso es tan simple. Lo que dice Levi-Strauss es que para que exista, digamos, como condición, para que exista orden social, entonces tienen que haber ciertas condiciones. Y ciertas condiciones que ordenen el intercambio. ¿De qué? Bueno, de eso después lo vemos. Pero una sociedad se define justamente por que hay cierto orden de intercambio entre sus individuos. Esto es lo que plantea Levi-Strauss. Y las cosas que se intercambian para que esto se defina como una sociedad son, y no llegué a la tercera todavía, son los bienes, los mensajes. ¿eh? Y sí, es necesario intercambiar bienes porque, digamos, todos tenemos que vivir de algo y todos tenemos que sustentarnos, ¿no? Y de mensaje porque justamente tenemos que comunicarnos, ¿no? Para poder, digamos, intercambiar esos bienes de un modo que sea sustentable. ¿Entendés? Hasta acá todo bien, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Mm? Es decir, ¿por qué lo hacemos y cómo esto sobrevive en el tiempo? Y ahí entra el tercer elemento que plantea Levi-Strauss y que encuentra en las sociedades que estudia como una cuestión elemental. Y él lo llama así, el intercambio de mujeres. Bueno, cancelemos a Pablo, antes de Levi-Strauss. pasar a las mujeres, antes de pasar a las mujeres, Perdón, ¿qué no querés pasar me, todavía? todavía no. Bueno, Me quedé pensando en lo que decía Claudio de su paciente. sí, El saludar es algo básico, porque si yo entro a un lugar donde hay una persona y no la saludo, no la estoy reconociendo como ser humano. efectivamente, efectivamente. Sí. Eso es Como, algo claro, uno, básico. Sí, es sí. decir, uno no saluda a la heladera, al lavarropas, cuando uno Ah, entra a un lugar, a los objetos general, totalmente. digamos que uno no lo saluda. Ahora, si uno entra donde hay otro ser Completamente. humano, es básico saludarlo porque lo está reconociendo en tanto humano y semejante. Sí, completamente. Claro, pero ¿Mm? con el Saludar, agravante que la saludar fue madre, el que pone en juego los tres tipos de intercambio. Y los pone en juego desde el lugar más básico. Es decir, el saludo es algo que es, pongámoslo entre comillas todavía, ¿no? Pero que es universal para las sociedades. ¿Por qué? Porque esto supone, primero, digamos, que hay un bien que se intercambia, digamos, en el saludo, en el reconocimiento, ¿no? Este, digamos, las condiciones para poder intercambiar algo, sean bienes, sean mensajes. De hecho, el saludo no es en sí un mensaje, sino es exactamente. prólogo al mensaje. Exact- Mm. Es la posibilidad de intercambiar un mensaje, igual que un bien, ¿no? Y también el reconocimiento de que hay algo de orden sexual. Perdón, Yo te perdono, pero no sé por qué me pedís perdón. porque te estoy interrumpiendo y está bueno lo que estás diciendo. Ah, Pero bueno, eh, cuando uno dice, vamos a tal lado, bueno, vamos, qué sé yo, vamos a España, vamos a Mar del Plata, vamos. Y vos esperás en Mar del Plata o en cualquier lugar, vas con cierta tranquilidad, con cierto entusiasmo, con cierta idea puede de que ser. van a pasar También cosas. podés ir con odio, también podés Bueno, ir para. pensando que apenas lo vea lo cago a trompadas. Bueno, es la segunda parte, No pero a lo importa que cuál es voy, tu expectativa.
pero no, 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 sí, tiene que ver porque Pero hay escuchá lo una, que, no, 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 lo que te digo es que hay una expectativa igual. bueno, está bien, Y vos pero, decís, no importa, de, ay, sí, voy con entusiasmo. Sí, bueno, puede pero ser con entusiasmo. O puede escúchame. ser, uy, qué embole. Bueno, está bien, Es lo mismo. pero vos vas, ¿por qué vas? Porque no te van a asesinar. No, bueno, porque vas a la expectativa, digamos, vas con una cierta expectativa, ¿no? Que está sustentada en el lazo. Bueno, pero pará, dejame, por eso esto es el saludo, porque el saludo con la mano, ¿no? Sí. Es, según tengo entendido, antiquísimo de decir, no solo te reconozco como ser humano, sino que también te doy la mano porque te estoy mostrando que no tengo un arma, no te voy a atacar. Y no estoy armado. Entonces Claro. hay Sí, una sí, sí. Igual garantía, eso rápidamente, ponele que, ojo, porque hay más de una manera de saludo. está bien, Este es la mano abierta, te doy la mano, digamos, nos enlazamos la mano, no impidió que de repente en la mano izquierda hubiera un cuchillo y está bien, pero vos podés que poner lo toda la... enterraran hasta la... Pero, No, pero, bueno, pero no, pará, porque no, no, esto, no, está bien. escúchame, pará, tiene que haber un gran otro o una ilusión de gran otro, un orden, una ley, una... Vos fijate el Sí, no, Eternauta, no, es que la ley hay, si no, no habría saludo. pero por Hay eso una te ley. digo, si vos No hay tenés, un modo de saludo que garantice la ley. no, Lo que ya lo hay es que sé, cualquier modo de saludo que exista, ¿m? Obedece a una ley. bueno, pero para que haya, tiene que haber como una tercera instancia, que es esta tercera instancia que son costumbres, normas, Ah, eh, digamos, reconocimiento, está. saludo, no te voy a comer, no te voy a No, no, pero asesinar, para eso, hay un no, no, intercambio de para eso se instala reconocimientos. la ley de hospitalidad, por ejemplo. Sí, hay leyes al respecto. No es la del saludo, ¿eh? Es No, otra. no, yo digo, a Es la ver, ley de la hospitalidad. La ley bueno, de por la ejemplo. hospitalidad, ¿no? Supone que, digamos, invitar a comer no es cualquier cosa, no es invitar a cualquier cosa. Invitar a comer es este, invitar a compartir la comida para no comerte a vos. Básicamente, digamos, el ritual de la comida, porque nada obliga, digamos, racionalmente, lógicamente, a que uno tenga que comer con otros. De hecho, la comida, digamos, en el sentido alimenticio, es un acto privado. Digamos, la comida no se comparte en términos alimenticios. ¿Mm? La comida se comparte porque es, digamos, social, no porque es alimenticio. ¿Y por qué se comparte en términos sociales? Porque esto es lo que demuestra que estamos juntos y no nos vamos a comer entre nosotros. ¿Mm? Quiero decir, la comida es un paso, digamos, a la incorporación. La comida es un paso que, digamos, nos permite establecer un lazo, ¿m? En el cual, digamos, eh, cosa que nunca sucedió en la historia, obviamente, en que Hobbes se equivocó tanto como Rousseau, ¿no? O por lo menos, digamos, la metáfora hobbesiana del hombre es un lobo para el hombre, se termina demostrando que es una pelotudez. Después nos podemos matar, pero no mientras comemos. ¿Te puedo Esto contar un caso? independientemente de que existan los venenos, digamos, o que haya masacre durante el banquete. No, no Bueno, es eso. un paciente de cierta edad, con Ujú. muchos hermanos, Sí, se le muere la madre.
Ah, Entonces se muere la madre, todos los hermanos muy conmocionados, mm, hacen el velorio, bien a la antigua, con todos los rituales. Termina, eh, en el medio del velorio se compartía comida, no me acuerdo bien por qué. Pero él dice, a la noche, dice, y viene preocupado, porque el sueño que tuvo fue que estaban los hermanos y mm, decían, vamos a comernos el gato. Y agarraban el gato de la casa, lo mataban, lo hacían asado y se lo comían. Y después decían, vamos a comernos el perro. Y mataban al perro, lo asaban y se lo comían, entre todos los hermanos. Y bueno, vino como medio descolocado con ese sueño, que fue justo la noche que se había enterrado a la madre, después del eh, velorio. ah, claro, sí, sí. Ahora matamos digamos, enterramos a la ¿Y madre, quién matamos al seguía? padre. Me parece que El Nada, tiene que gato, el ver, perro. ¿Y quién era el próximo? pero Ahí. es esto que está pues, diciendo pero está Pablo, para bien, no comerse toque mi entre ellos, tabú. Sí, para no comerse entre ellos, se reconocen como iguales y se sientan a la mesa. eso, pero digamos, guarda, porque eso es un poco inquietante, ¿no? Digo, eso, a ver, ahora tendré que comer al padre, ¿viste? Y sí, para no comernos entre nosotros. El padre había muerto cuando todos eran muy chiquitos. Sí, 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 no importa, no estamos hablando de papitos, digamos. Estamos hablando ahora que murió mamá, ¿qué hace? Bueno, yo Sí, creo que es parte del pacto de paz y de convivencia, por eso esto es lo que yo digo, por cuando vos eso. decís, vamos a tal lado, vamos, uno va tranquilo, porque hay un pacto de convivencia, de no Sí, por agresión. lo menos porque uno confía, efectivamente, uno confía en que cuando estamos, digamos, frente a frente y compartiendo la comida, no nos vamos a comer entre nosotros. De eso se trata. Eso es compartir. ¿Eh? Y a partir de ahí es el intercambio. Che, ¿me pasás la sal? El intercambio es eso. Y guarda de la sal era lo más caro del mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, me pasás la sal, tomá, después devolvérmela. Digo, así se organiza la sociedad y ese es el, digamos, si vos vas a la estructura de los discursos, el modo en que eso se organiza está determinado por la relación entre esos elementos. Entre, Esos elementos. Entonces, un significante representa un sujeto para otro significante y bueno, queda un resto del cual veremos qué se puede hacer para seguir, porque habría un problema, ¿no? Que las cosas cierren perfectamente. El no, problema pero sería que teníamos que empezar de nuevo. es Entonces, interesante la no forma. puede ser una operación sin resto. Ah, Si fuera una operación en la cual llegamos a suma cero, entonces a la siguiente tendríamos que empezar todo de nuevo. Es decir, volveríamos al salvajismo. ¿Se entiende? Hay algo justamente, que yo, exige que las cosas no cierren. bueno, pero espera, antes de llegar a ese punto del Mm. sobrante, a mí me gustaría detenerme en la relación que tiene esto con el malestar en la cultura. ¿Y qué Pero que el es? malestar en la cultura depende del sobrante, claro. Bueno, pará, ¿Cómo vas a hablar de malestar en la cultura si no hay un plus, si no hay un excedente, está bien. algo que, digamos, rompe el equilibrio? Es que
hay una diferencia que no se sabe qué hacer con eso y que genera en un Y eso es lo punto que estoy deseo y diciendo. en otro punto malestar. Sí, Pero para que se genere esto, tiene que haber un intercambio y en ese intercambio, digamos, lo que plantea Freud es, eh, en relación a lo que plantea Levi-Strauss, cierta donación para que exista el grupo, para que exista... Y la el donación, problema es que no hay suma cero. Sí, todo lo no, que pero quieras, antes de pero llegar a estamos eso, diciendo. pues está bien, antes de llegar a que no hay suma cero, tiene que haber una, digamos, no sé cómo decirlo, esto de no comerse al otro, esto de, Bueno, eso ya está establecido justamente porque como hay diferencia, es muy fácil que haya un momento en el cual, digamos, uno elija al otro como objeto de alimento. Sí, pero, digamos, partimos del hecho que justamente se establecen ciertas reglas en, digamos, las relaciones como para que podamos sobrevivir. Porque aún, digamos, desde el punto de vista del más poderoso, hay como cierto temor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una prevención, digo, porque te puede pasar como al padre de la horda en Totem y Tabú, ¿no? a ese es el punto al que voy. Cuando vos hablas de regla, hablas de medir. Y cuando hablas del padre de la horda, es un mito, es una construcción teórica, Sí. pero es un goce absoluto que expulsa a los demás. Bueno, no, el goce absoluto que expulsa a los demás, eso es un mito. Bueno, por El eso, problema es es que el un goce mito. absoluto siempre es del otro, incluso desde el punto de vista del, si hubiera existido el padre de la horda, este padre estaría sometido a las mismas reglas. No es que hubo alguna vez un padre de la horda con esas características, eso es un mito, Esta pero es es una un mito del construcción, cual provenimos todos. a ver, yo lo que voy es que si no hay intercambio, si no hay registro del otro, si no hay universo de las reglas, Sí, eh, no se eso es lo que se llama sostiene, orden no se simbólico. Sí, sostiene estamos de acuerdo. ninguna convivencia. Y que, Estamos de volviendo al acuerdo. primer caso que dije, Eso es el si, orden simbólico, que no estamos sometidos a ningún instinto, que no dependemos de fuerzas, digamos, naturales que nos obligan, ¿no?, a buscar algo. Eso es el deseo. Y que, digamos, el modo de justificarnos, que no, tampoco elegimos, ¿no?, es recurrir, digamos, a un mito. A ver, el padre de la horda nunca existió. A ver, entendámonos, en ninguna situación histórica hubo un padre de la horda como lo describe Freud. Tampoco él pretendía que lo hubiera habido. ¿Mm? En realidad, eso es el mito con el que cargamos todos, incluso aquel que estuvo más cerca de esa situación, partió de ahí. ¿Mm? El padre de la horda es el tótem. ¿Mm? Es así de mítico. Por eso hay bueno, que cargarlo además con todos los atributos. pero digamos, uno puede seguir sobre esto elaborando teóricamente, porque hay uno que es, digamos, hipotéticamente, un goce absoluto, encarna la ley, hace lo que se le antoja, cero Sí, reconocimiento, cero reglas, cero intercambio. listo, nunca existió ese, por Está más bien, que Milei se la crea. No, no, no podamos.
Bueno, pero es decir, la construcción de los lazos requiere reconocimiento de algunas variables, por ejemplo, de un semejante y después de, qué sé yo, cierto No, pero eso intercambio. es anterior, no, eso es anterior. El semejante no viene de ahí. A ver, digamos, no nos confundamos. El semejante Freud lo describió perfectamente desde el proyecto. El complejo del semejante tiene que ver con, digamos, ese enfrentamiento con el origen del pequeño otro. Eso es el otro minúsculo. No jugamos con eso. Eso es, digamos, lo que nos pasa todos los días. Es todo lo que Lacan describe, primero en el estadio del espejo y segundo en la agresividad en psicoanálisis. Son dos escritos que son preciosos en ese sentido y que son los que mejor aclaran cuál es el sentido en que Freud plantea el complejo del semejante. Así que, bueno, gente, hemos llegado a este punto. Ujú. Parece interesante la introducción desde Levi-Strauss. Estaría bueno leerlo un poco, pero no sé si nos dan los tiempos. Bueno, bueno, cada uno puede hacerlo y yo lo recomiendo. La verdad la verdad que es hermosa la lectura de Levi-Strauss. El capítulo 4 es endogamia, exogamia. Sí, El capítulo 3, el universo de las reglas. sí. Bueno, Eh, y fíjate bueno, lo que dicen los títulos de los capítulos. capítulo 2, el problema del incesto. Sí, Capítulo 1, naturaleza y cultura. Están re sí, buenos. sí, Pero bueno, y es más, te digo una cosa, no decepcionan. Lee lo que dice y va al punto al que apunta el título. ¿Eh? bueno, de todas Claro. maneras me quedé con la pregunta esta de los discursos de Amo, pero bueno, No, se bueno, sí, abrieron temas, está bueno. seguiremos indagando ahí. Sí. Bueno, De paso, además, y en Lacan, eh, respecto del discurso del capitalismo, o del capitalista, en realidad está mal dicho el discurso del capitalismo, por lo menos como lo plantea Lacan. Pero el discurso del capitalista hay que leer también la conferencia de Milán. Mm, Una conferencia que Lacan dictó, creo que fue en el 74, más o menos, un poquito antes, ¿no? Donde plantea la cuestión, digamos, después de televisión, del discurso del capitalista. bueno, entonces Digo, para que para haya la un poco. próxima tenemos los primeros capítulos del seminario 17, televisión, radiofonía y televisión, Sí. esto que agregaste hoy Y como fíjate, sí, Los dos, la los conferencia dos, de Milán. telefonía y radiofonía y radiofonía. televisión. Radiofonía y televisión, no. Sí, telefonía no, porque no existía además los celulares, pero la telefonía era muy básica todavía en ese momento. Pero esto es como en la facultad, ¿viste? Había Bibliografía telegrafía. obligatoria y bibliografía Sí, optativa. sugerida, claro, sí, sí, sí. Lo Pero obligatorio es guarda que... porque hay pregunta de examen, ¿eh? claro. En Bueno, principio, nada. Este, sí, digamos, son las referencias para abordar la cuestión
formal de los discursos. O sea, ¿m? Pero básicamente, digamos, lo que nos estaban interrogando es el discurso del capitalista. Mm. Para eso hay que tener más o menos en claro lo que es un discurso, cómo funcionan, y los cuatro discursos que son los discursos formales. Pero bueno, Bueno, y algún día nos vamos a ir reuniremos a comer. estudiando. Dale. Bueno, Genchi, Bueno, es más, hoy todavía no abordé la cuestión del intercambio de mujeres. Norma, ah, Quedó ahí. no te ah, sientas excluida. ¿M? No, para nada. No, por eso. Las mujeres son tan intercambiables como los hombres. Siempre. ¿sabe lo que dijo el Papa Francisco? Que esa señora que le había enseñado política Sí, y que él le quedó un profundo reconocimiento de las enseñanzas de esa señora, sí, y después empieza a hablar de las mujeres y sí. dice, porque no sé qué parte había ahí en el Vaticano, que había alguien que tenía que resolver y que era un hombre. Dice, Sí. y yo, dice, porque no se resolvían esas cosas. Mm, Entonces, dice, yo decidí poner una señora, una monja, una religiosa, una mujer. sí, Dice, y yo me di cuenta que las mujeres resuelven. Dice. sí, sí, totalmente. Sí, tiene razón. No, sí, 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 lo dijo, no, no es así. De hecho, lo que hizo Es fue verdad. incluir un montón de mujeres en las estructuras administrativas del Vaticano. Así que Eso, bueno, no, cuidémonos fue cuando algo hablamos de las efectivamente mujeres. lo hizo Francisco, ¿no? Que cambió bastante la dinámica, ¿no? Del trabajo dentro de la estructura de la iglesia. Sí, sí. Entre las tantas cosas que hizo. Te digo, recién nos estamos empezando a dar cuenta de, digamos, qué hizo Francisco con la iglesia, o digamos, cómo es esta nueva forma, digamos, de armarse, ¿no? El trabajo en el Vaticano y por qué ciertas respuestas a las situaciones que parecen bastante inéditas. Pero, como pasa en el Vaticano ha durado ya 2000, no voy a decir 2025 años porque eso es una formalidad, No, pero 1500 más o menos. Desde no, no, el no, queda un poquito concilio más. del siglo No, cuarto. no, pero un poquito más, digamos. Pero digo, sí, el papado, por lo menos desde Pedro hasta ahora, ¿no? Como estructura formal, y ha durado un poquito más de 2 milenios. Las cosas en 2 milenios no se hacen así de golpe, ya cambiamos todo, ¿eh? Pero son un poquito más insidiosas, para bien o para mal. Si vos querés remover, digamos, el papado, tampoco es fácil. Y lo peor del papado aguanta, y lo mejor también, digamos, pero le cuesta. Así que, Bueno, Genchi, no hay que ser católico, pero por lo menos, digamos, no hay sé, que ver yo, que no. yo voy a empezar a saludar al cura de mi comarca. ¿Por qué no? Hay curas que merecen ser saludados, ¿no? Bueno, Hay curas que merecen intercambio. Dios me perdone. Bueno, que Dios te lo pague. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, un Dale. beso. Hasta luego.